Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Español para Todos. Mi nombre es Andrea Obando y el día de hoy nuestro tema es las características del español, comparado con otros países de Centroamérica. Para comenzar, veamos los elementos fonéticos, que son las características del sonido, del habla y forman parte del estudio de la fonética. Estos elementos incluyen sonido del habla, fonemas. Los fonemas son las unidades mínimas del sonido en una lengua. Se dividen en vocales A, E, I, O, U, consonantes P, T, K, S, etc. Timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar palabras con diferentes tonos de voz o pronunciaciones. Acento y entonaciones. Acento, intensidad con la que se pronuncian una sílaba en una palabra. Entonaciones, variación del tono al hablar. Ascendente, descendente, neutral. Ritmo es la cadencia con la que se pronuncian las palabras y frases, dependiendo del idioma y el contexto. Pausas silenciosas que se hacen al hablar para organizar la información y darle sentido. Duración de los sonidos. Algunas sílabas o sonidos se pronuncian más largos o cortos según el idioma y la intención del hablante. También conoceremos el nivel fonológico, que es el nivel del lenguaje que estudia los sonidos y su organización dentro de un idioma. Se enfoca en cómo los sonidos funcionan dentro de un sistema lingüístico y cómo influyen en el significado de las palabras. Principales aspectos del nivel fonológico. Fonemas. Son las unidades mínimas del sonido que pueden cambiar el significado de una palabra. Ejemplo en español: pato, gato. El cambio de P y G cambia el significado. Diferencia entre fonética y fonología. Fonética estudia los sonidos del habla desde un punto de vista físico y articulatorio. Fonología analiza los sonidos de su función dentro de un sistema lingüístico. Procesos fonológicos. Cambios en los sonidos al hablar. Asimilación. Un sonido se hace más parecido a otro cercano. Ejemplo: invierno. Elisión. Se elimina un sonido en la pronunciación. Ejemplo: pescado, pecado. Metatesis. Se cambian de lugar dos sonidos. Ejemplo: murciélago en lugar de murciélago. Sílaba y acentuación. Las sílabas estructuran las palabras y afectan la pronunciación. La acentuación se basa en la sílaba tónica. Ejemplo: canción tiene el acento en ción. También conoceremos todo sobre la morfosintaxis, que es la parte de la lingüística que estudia la relación entre la morfología, estructura de las palabras, y la sintaxis, orden y función de las palabras en una oración. La morfología analiza la formación y estructura de las palabras. Morfemas. Unidades mínimas con significado dentro de una palabra. Lexema. La raíz de la palabra. Casa en casita. Morfema gramatical. Elementos que modifican el significado. Ita en casita indica diminutivo. Tipos de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, etc. Flexión. Cambios en género, número,
tiempo, etc. Niño, niños. Sintaxis. Estructura de la oración. La sintaxis estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones con sentido. Orden de las palabras. En español, el orden común es sujeto más verbo más complemento. María come manzanas. Funciones sintácticas. Sujeto, verbo, complemento directo, complemento circunstancial, etc. Concordancia. El sujeto y el verbo deben coincidir en número y personas. Él juega versus ellos juegan. Relación entre morfología y sintaxis. La morfosintaxis explica cómo las palabras cambian según su función en una oración. Por ejemplo, los niños juegan en el parque. Niños está en plural porque concuerda con los. Juegan está en tercera persona del plural porque concuerda con niños. Por otra parte, estudiaremos el nivel léxico semántico, que es el nivel del lenguaje que estudia el significado de las palabras. Semántica y su uso dentro del vocabulario de un idioma léxico. Léxico, el conjunto de palabras de un idioma. El léxico es el vocabulario de una lengua, que está en constante cambio y evolución. Se compone de palabras patrimoniales. Evolucionaron dentro del idioma. Ojos vienen del latín oculus. Préstamos lingüísticos. Palabras tomadas de otras lenguas. Neologismos. Palabras nuevas en el idioma. Arcaísmos. Palabras en desusos. Semántica. El significado de las palabras y expresiones. La semántica estudia cómo las palabras transmiten significado y cómo estos pueden variar según el contexto. Relación léxico y semántico. El nivel léxico semántico explica cómo elegimos y usamos palabras con el significado adecuado en un contexto específico. Ejemplo, el banco está cerrado. Institución financiera. Me senté en el banco de la plaza. Asiento. Aquí la misma palabra banco cambia de significado según el contexto. En resumen, léxico es igual a conjunto de palabras de un idioma. Semántica es igual a significado de las palabras y cómo cambian en diferentes contextos. Importancia. Nos ayuda a comunicarnos con precisión y evitar ambigüedades. Por los momentos hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nuestro tema de hoy es las características de español comparado con otros países de Centroamérica. Así que comencemos con los ejemplos de los elementos fonéticos. El sonido y su producción en el habla. Fonemas. B en burro versus P en puro. D en dado versus T en tato. M en mango versus N en nube. S en sapo versus Z en zapato. En España. R en perro versus doble R en perro. G en gato versus J en J. CH en chico versus SH en palabras extranjeras como show. F de foca versus V de vaca en algunas regiones. K de queso versus S de peso. Y en yo versus el Y en llave. En algunas regiones suena igual. Timbre. Luz, vocal, U cerrada versus sol, vocal O abierta. Día versus día.
En algunas regiones se enfatiza la I. Canto versus canta. Tono más grave en canto. Beso versus beso. Pueden cambiar con énfasis en una sílaba. Madre versus madera. Diferencias en el timbre de las vocales. Mesa versus masa. Cambio de vocal afecta el timbre. Río versus río. Según la entonación, puede significar corriente de agua o verbo de reír. Gato versus gota. Cambio en las vocales afecta la pronunciación. Verde versus virgen. Variación en timbre de vocales. Silla versus sello. Cambio en sonidos vocálico. Acento y entonación. Cómpramelo versus comprámelo. El acento cambia el énfasis en la palabra. Vamos, exclamación versus vamos, pregunta. Término sustantivo versus terminó, verbo en pasado. Papá versus papa. El acento cambia el significado. Si vienes, avísame. Tono enunciativo versus si vienes, avísame. Tono enfático. Mi mamá me mima. Tono neutro versus mi mamá me mima. Tono emocionado. No sé. Afirmación versus no sé. Duda. Te digo que no. Enunciado versus te digo que no. Énfasis. ¿Vienes mañana? Pregunta directa versus mañana vienes, ¿no? Pregunta insinuante. ¡Qué sorpresa! Versus ¡qué sorpresa! La entonación cambia el sentido. Ejemplos de nivel fonológico. Estudia los sonidos en un idioma y sus diferencias significativas. Fonemas y significado. Copa versus copa. Puede ser un vaso o el trofeo de un campeonato. Coser versus coser. Suena igual en algunos países, pero significan cosas distintas. Río, agua versus río, reír. Vino, bebida versus vino, verbo de venir. Gato versus gallo, solo cambia un fonema. Misa versus musa, cambio en una vocal cambia el significado. Cama versus cana, cambio de fonemas altera el significado. Cero versus cerro, una R extra cambia el significado. Bello versus bello, suena igual pero tienen significados distintos. Cayó versus cayó, cambio de fonemas cambia el significado. Ejemplos de morfosintaxis. Relaciona la estructura de palabras con la construcción de oraciones. Morfología. Estructura de palabras. Gat, hito. Hito es diminutivo. Rapid, a. Morfema de género. Nin, os. Morfema de número. Salt, ando. Morfema de gerundio. Comeremos. Hemos indica futuro. Hablábamos. Habamos indica pasado imperfecto. Grandecito. Doble sufijo, diminutivo y apreciativo. Riquísimo. Ísimo indica superlativo. Tristón. Sufijo aumentativo con connotación afectiva. Ojazos. Azos indica algo grande. Sintaxis. Estructura de la oración. El niño juega en el parque. El profesor explicó la lección a los alumnos. Ana y Pedro compraron un regalo. Mañana iremos a la playa. El coche azul es de mi hermano. La casa que compramos es grande. Ayer vi una película interesante. No me gustan las verduras.
Mi perro ladra por las noches. Todos los días estudio español. Ejemplos del nivel léxico-semántico. Relaciona el vocabulario con el significado de las palabras. Sinonimia. Hermoso igual a bello. Triste igual a melancólico. Fuerte igual a robusto. Alegría igual a felicidad. Fácil igual a sencillo. Y difícil igual a complicado. Auto igual a coche. Casa igual a vivienda. Diligente igual a trabajador. Cálido igual a templado. Antónimos. Grande, pequeño. Feliz, triste. Día, noche. Abierto, cerrado. Frío, caliente. Rápido, lento. Duro, blando. Blanco, negro. Alto, bajo. Ligero, pesado. Ejemplos de morfosintaxis. La morfosintaxis une la morfología con la sintaxis, estructura de oraciones. Morfología, estructura de palabras. Lexema y morfemas. Nin, lexema más o, a, os, as. Morfemas de género y número. Flexión verbal. Cantar, cantaba, canté, cantaré. Tiempo verbal cambia. Sintaxis. Estructura de la oración. Orden básico. El perro corre rápido. Concordancia. Las casas grandes son bonitas. Grandes y bonitas. Concuerdan en plural con casas. Errores morfosintácticos. Nosotros fue al cine. Incorrecto. Nosotros fuimos al cine. Correcto. Ejemplos del nivel léxico-semántico. El nivel léxico-semántico estudia el vocabulario y el significado de las palabras. Relaciones semánticas. Sinonimia. Feliz, contento. Antonimia. Alto, bajo. Homónimos. Banco puede ser un asiento o una entidad financiera. Polisemia. Estrella. Puede ser un astro o una celebridad. Sentido literal y figurado. Literal. Juana tiene una piedra en la mano. Realmente sostiene una piedra en la mano. Figurado. Juan tiene un corazón de piedra. No significa que tenga una piedra real, sino que es una persona fría. Ejemplo de léxico en evolución. Préstamo lingüístico. Chat. Del inglés. Neologismos. Tuitear. Nuevo verbo relacionado con Twitter. Arcaísmos. Antier, casi en desuso en algunas regiones. Reemplazado por anteayer. Los hondureñismos son expresiones propias de Honduras, algunas con raíces indígenas y otras del español antiguo o adaptadas de otros idiomas. La RAE ha reconocido más de 2.900 en su diccionario. Veamos la palabra del día. Chepo. En Honduras, esta palabra es sinónimo de policía, militares o soldados. Por ejemplo, adelante están los chepos haciendo operativos. Ese chepo me hizo una esquela por no andar cinturón. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles, Android y Apple. Hasta la próxima.